Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el nuevo capítulo de San Marcos, capítulo número 2. Comenzamos este libro el día de ayer, mi hermana Elena comenzó a leerlo y a compartírselos. Hoy día me corresponde a mí compartirles el número 2 y así hasta que terminemos este libro de San Marcos, de las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para que si tiene su Biblia ahí con usted, pues en este momento la saque. Vamos a darle discernimiento a esta palabra, mis hermanos, que siempre tengamos el deseo de conocer de nuestro Señor, conocer de la palabra del Señor. Este mensaje que el Señor trajo para que nosotros viviéramos de una manera diferente y amáramos a todos nuestros hermanos, a toda la gente que nos rodea, porque son nuestros hermanos. Aunque a veces muchos hermanos nuestros no nos quieren ver, no les caemos bien, en fin. Hay tantas cosas que en realidad pues no nos podemos ver con otros, pero tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude para amar a todos nuestros hermanos. Y hoy día, mis hermanos, como siempre, la palabra de Dios nos instruye, nos trae nuevos mensajes para recibir el conocimiento de nuestro Señor, para que siempre hagamos su voluntad y amemos a todos los que nos rodean. Voy a comenzar en este momento a leer el capítulo número 2 de San Marcos, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera para la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: «¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados». Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada parecido». Jesús salió otra vez por las orillas del lago y todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Jesús le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley, del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores». Jesús los oyó y les dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: «Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no lo hacen también los tuyos?». Jesús les contestó: «¿Quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con pedazos de género nuevo, porque la tela nueva encoge. Tira de la tela vieja
y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejo, porque el vino hará reventar los envases y se echarán a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde quiera que Jesús estaba, donde quiera que Jesús iba, lo criticaban. Andaban siempre buscando una manera a Jesús de ponerlo a prueba, de cómo él enseñaba y qué era lo que hacía. Los fariseos, mis hermanos, no se sentaban con publicanos ni pecadores. Ellos todo el tiempo se cuidaban de eso. Ellos no les gustaba reunirse con gente pecadora. Es más, mis hermanos, todo esto ellos lo miraban muy pecaminoso. En realidad ellos no se reunían con gente pecadora ni con publicanos. Todos ellos lo que hacían era fijarse en todo lo que hacía Jesús. ¿Por qué, si él podía hacer milagros, por qué, si él se creía un profeta que hacía las cosas de Dios, con la ayuda de Dios, por qué se reunía con gente pecadora? Ellos todo el tiempo miraban esto mal de Jesús. Si miraban a Jesús, decían que él era un hombre bueno y hacía cosas buenas. Pero ¿por qué hacía estas cosas? Y todo el tiempo estaban fijándose en eso. Y todo el tiempo le hacían preguntas sobre por qué sus discípulos no hacían ayuno, por qué los discípulos hacían cosas de trabajo en día sábado. En fin, de todas estas cosas le hacían preguntas. Pero Jesús siempre tenía palabras para reprender a todos esos fariseos y a toda esa gente que lo quería poner a prueba. Mis hermanos, en realidad, hoy en la actualidad también suceden estas cosas. Hoy en la actualidad también podemos ver a personas que hacen o hablan de una manera tan maravillosa que a veces la gente se encela de ellos. A veces la gente comienza a murmurar de que se cree tanto, de que esa persona hace cosas buenas, pero en realidad no se reúne con personas que son como él. Y todo el tiempo son criticados. Al igual que también Jesús y sus discípulos decían que Juan el Bautista y sus discípulos siempre hacían ayuno, y que también los maestros de la ley y los sacerdotes. Todo esto le reprochaban a Jesús, pero él les contestaba de una manera muy sabia. En realidad, Jesús era muy sabio. Y no es que fuera la sabiduría, mis hermanos, es que era el mismo Dios con el que ellos se enfrentaban y no se daban cuenta. Es más, nunca se dieron cuenta porque, como les digo, siempre lo andaban buscando para ponerle trabas, hacerlo caer, porque sentían envidia y coraje por él, por todas las cosas que hacía. Él les decía que era dueño del sábado. Él les decía que él podía hacer lo que quisiera el sábado, porque el hombre es dueño del sábado, no el sábado del hombre. Y es una realidad, hermanos. Nosotros podemos hacer y deshacer los días que sea, nuestros trabajos, nuestros proyectos, lo que tengamos en mente lo podemos hacer el día que sea, ya que el hombre es dueño del día, no el día del hombre. Aquí nos lo hace ver Jesús, que todas las cosas que se hacen para el hombre, para que el hombre concluya con su día lo que él se dispone a hacer. Pero también, mis hermanos, recordemos que en todo esto tenemos que hacer tiempo para nuestro Señor.
acercarnos al Señor, ir al templo y darle gracias. De todo esto nos habla la palabra de Dios, y hacer justicia por toda la gente, como lo hizo Jesús. En estos primeros versículos, cuando Él le dice al paralítico, al que llevan en esa camilla, que se levante. Jesús, mis hermanos, hacía milagros que la gente se extrañaba. Decían, pero nunca hemos visto algo semejante. Nunca hemos visto que alguien levante a un cojo, o haga ver a un ciego, o levante un muerto. Nunca llegaron a ver esa clase de milagros que Jesús hacía. Y en realidad se quedaban asombrados de cómo Jesús trabajaba las mentes de la gente, de cómo la gente se extrañaba cuando hacía los milagros, y los únicos que no se extrañaban eran los fariseos, los maestros de la ley, y todos los que conocían de las reglas de Moisés, de esos libros que dejó como reglas para el pueblo de Israel. Y Jesús conocía de todo eso, y Él no venía a cambiar nada absolutamente. Lo que Él quería que se hiciera todas esas leyes y poner unas nuevas leyes, pero que se llevaran a cabo, no que como muchos hoy en la actualidad. Conocemos la palabra de Dios, la conocemos del comienzo al fin, pero en realidad, ¿hacemos lo que nos dice allí la palabra de Dios? ¿Hacemos todo lo que el Señor nos pide en su palabra? ¿O simplemente conocemos y queremos que otros lo hagan, pero nosotros ni siquiera movemos un dedo? Eso es lo que sucedía en aquel entonces, hermanos. Los maestros de la ley y fariseos conocían de los mensajes, conocían la palabra del Señor, las reglas que el Señor había dejado al pueblo de Israel, las conocían exactamente. Es más, no se les pasaba ni un punto. Sin embargo, no hacían nada ellos, ¿verdad? Suprimían a la gente, a todo el pobre, a todos los que estaban enfermos, a toda la gente que tenía necesidad, la hacían a un lado. Y Dios no quería eso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel debería de haber tenido una igualdad en toda la gente, desde que nuestro Padre Dios les dejó las reglas y las leyes. Se las dejó para que el pueblo las siguiera. Todo esto, hermanos, es para enseñanza nuestra, para que comprendamos que también en la actualidad somos de esa misma manera. Nos fijamos en otros, en cómo son, en cómo llevan a cabo todas las cosas, y siempre estamos criticándoles a muchos hermanos, cuando en realidad nosotros somos peor que ellos. Tenemos que pensar en todo esto, en qué cambio debemos de hacer en nuestra persona. Nuestro Señor, cuando le dicen que por qué sus discípulos no hacen ayuno y no hacen oración, Jesús es ese novio. Jesús es al que va acompañando a toda la gente a sus bodas, a sus fiestas, a todo lo que nosotros, cuando hay una boda, acompañamos al novio. Y el novio obviamente está alegre, está contento, está feliz por su boda. Y el novio obviamente que no va a hacer ayuno ni oración en ese momento. Lo que Jesús les trata de decir, que Él viene a enseñar, Él viene a traerles la buena nueva, y que no deben de estarse fijando en los errores de los demás, como muchos lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Hay un evangelio donde nos dice que nosotros queremos quitar la pelusa del ojo de nuestros hermanos cuando nosotros traemos una viga en el de nosotros. Y entonces, todas estas cosas, hermanos, nos suceden. Si se da cuenta, toda esta enseñanza de Jesús hacia nosotros es para que cambiemos, para que hagamos las paces con nuestros hermanos, con todos aquellos que no podemos ver, con todos aquellos hermanos que por mucho que hagamos a veces, ¿verdad?, que les pedimos perdón, los miramos, les queremos saludar y nos voltean la cara. A todos esos hay que perdonar. A todos esos hay que hablar con ellos y decirles, pues, ¿qué es lo que te hice? ¿Qué es lo que he hecho mal para que tú me voltees la espalda? Es que en realidad, hermanos, muchos que conocemos nosotros, hermanos nuestros,
que pues siempre que nos miran, nos voltean la espalda y nosotros decimos en nuestro interior, pero ¿qué le he hecho? Yo no recuerdo haberle hecho nada. Yo no recuerdo que este hermano haya hablado mal de él o haya hecho algo indebido por él. Cuando en realidad lo único que uno quiere es a veces preguntarle, pues, ¿qué te hice? ¿Qué es el daño que he cometido para que tú siempre me des la espalda? Y mis hermanos, es de humanos preguntarles a estos hermanos qué es lo que hemos cometido mal en contra de su persona. Porque no es bueno que andemos ahí en reuniones, pero que aquel hermano no nos pueda ver. Es más, que nos menea hasta la cabeza. Eso pues no está bien. Y ante otros hermanos se ve también mal. Mis hermanos, qué mejor que vivir en paz, en el nombre del Señor, perdonar a todos y que busquemos hablarles a todos nuestros hermanos que no nos pueden ver. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.